ustedes? ¿Bien? Amén. ¿Estamos contentos? ¿Estamos felices? Amén. Nos sentimos de verdad contentos porque estamos en la presencia de Dios. No importa cómo estabas antes de. En la presencia de Dios, olvídalo todo. Amén. Deja todo atrás. Que dice la Biblia, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Amén. Amén. A mí no me gusta predicar con tantas cosas en los bolsillos, ¿verdad? Déjenme sacar todo esto. De nada. Esa cartera es lo único que me acuerda de todas las deudas que tengo. Antonio me siento tan contento de verte aquí. Yo te tengo que dar un chisme, Antonio. ¿Tú ves a esa señora que tú tienes al lado? ¿Tú crees que ella es bonita? Sí. Dilo, que se oiga. Sí. Sí que. Muy bonita. Muy bonita. ¿Tú crees que tú eres el único que te haya bonita esa señora? Sí, también. ¿Tú eres el único que te la haya bonita? O sea, más vale que tú vengas a cuidar a tu mujer. Antonio, nos hace falta. ¿Verdad que sí? No, ¿Y cuántos recibieron el material del sermón de la semana pasada? Los que no lo han recibido al final lo pueden pedir. Les prometimos, el miércoles también se entregó un material. El material de hoy no se va a entregar hoy, pero en algún momento se le va a entregar, pero siga viniendo. María, hace mucho no te he oído. ¿Todo bien? Bien, quiero que vayamos al texto más famoso de la Biblia. ¿Cuál es el texto más famoso de la Biblia? 4:16. Juan 3:16. Quiero que todos tengan sus Biblias en el texto más famoso de la Biblia. ¿Cuántos tienen sus Biblias? Muy bien. Mientras tanto, mientras ustedes buscan el texto más famoso, que es Juan 3:16. Este micrófono. Uno. El que tú tenías, porque tú te oyes. Bastante fuerte el sonido. A ver, No. hoy te toca conectar. Uno. Ese perdón. Uno. Ahí está mejor. Uno. ¿Se oye bien? Ahí sí, papá. Vamos a pedirle a nuestros queridos copredicadores, porque ellos son los verdaderos predicadores, porque ellos proclaman y leen la palabra de Dios. Tyron, Fabiola, Elsie, Shakira. Tengo a Nelly y Omar. Estamos aquí. Le damos gracias a Dios por ellos. Amén. 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 Uno. Vamos a pasar este tiempo estudiando la palabra, pero antes, ¿podemos orar? Querido Dios, en este momento encomendamos nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón a ti. Hay personas que vinieron hoy con algún problema. Tú dices que busquemos el reino y que todo será añadido. Hoy buscaremos tu palabra con sed y hambre y tú ministrarás en nuestras vidas. Alguien necesita un milagro porque su cuerpo está deteriorándose, alguna enfermedad le está calcomiendo. Alguien, oh Padre, se siente no querido o querida, no valorado o valorada. Alguien, oh Padre, tiene alguna necesidad económica o legal. Alguien no sabe qué será de su futuro. Pero estamos en ti, Padre, ahora mismo en tu presencia. Y en tu presencia hay bendición. Bendice a tu pueblo hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer el texto Juan 3:16. Juan
3:16. ¿Lo tenemos? Ustedes lo saben de memoria. Porque de tal... Eso como que no sonó. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguien lo sabe de memoria? Miren, ese yo no me lo he aprendido todavía bien. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me lo dice de memoria? Juan 3:16. ¿Quién me lo dice de memoria? Lucía. Tú deberías predicar, Lucía. Muy bien, gracias por cederlo. Alguien de este lado, alguien en el centro, alguien que sepa ese texto de memoria. En el centro, aquí. Y perdón, ¿y tu nombre es? Mi nombre es Vicente. Vicente, con B corta. Vicente, ok. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y mantenga la vida eterna. Bienvenida aquí. Nos alegra. Muy bonito hablas, ¿oíste? Y de aquel lado, De aquel lado. ¿Quién lo sabe de este lado? Blanquita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Muñoz, ¿usted puede decirlo? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ella lo predicó, fue. Hasta con todas las señales y todo. Podemos decirlo sin el micrófono, para que nadie suene más que otro. Vamos a decirlo todos. Esto es algo maravilloso. Amén. 1, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es la gran verdad de las Escrituras. La gran verdad de las Escrituras. Hoy vamos a estudiar 3 cosas. ¿Cuántas cosas? 3. Primero, ¿cuál fue el motivo del plan de salvación? ¿Qué es lo primero que vamos a estudiar? ¿Cuál fue el motivo del plan de salvación? Lo segundo que vamos a estudiar es ¿cuándo fue que Dios dio a su Hijo? Porque dice que Dios dio a su Hijo. Vamos a ver cuándo fue que Dios ¿qué? Dio a su Hijo. Dice que sí. Ok. Que Dios dio a su Hijo. Y finalmente, ¿qué implica el hecho de que Dios dio a su Hijo? A ver, 3 cosas vamos a estudiar. La primera es ¿cuál fue el motivo? ¿Qué motivó a Dios para crear el plan de redención? Segundo, ¿cuándo? Repita conmigo, ¿cuándo fue que Dios dio a Jesús, a su Hijo? Y tercero, ¿qué implica el hecho que Dios dio a Jesús? Lo primero, Blanquita. En la creación, cuando Dios creó al mundo, ahí lo ofreció para salvarnos. Vamos a tomar esto en cuenta. Blanquita dice que cuando Dios creó el mundo, ahí dio a su Hijo. Muy bueno, vamos a estudiar un poquito más detenido. Vamos a ver primero, ¿qué es lo primero que vamos a estudiar hoy? Lo primero. Sí, lo primero. El motivo, la razón. ¿Qué motivó a Dios por fin estás ahí? ¿Qué motivó a Dios? ¿Qué motivó a Dios a crear el plan de redención? Para eso le voy a leer un texto que no se ha leído, hoy no se ha leído. Que ustedes no lo han oído nunca, Taira. Vamos a leer Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida A eterna. ver si lo entiendo. Porque de tal manera y porque Él amó, ¿qué hizo? Dio. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué fue lo segundo? Dios dio, pero antes de dar, Él se puede dar sin amar. Sí. Usted puede dar sin amar, ¿sí o no? Pregunte, ¿cuántas veces usted ha dado algo que no ama? Cantidad de gente. Ya. Muchas veces. Un regalo. ¿Se puede dar sin amar? La pregunta es simple, ¿se puede dar sin amar? Sí. Se puede dar sin amar. Y yo quiero que lo entiendas en todo el sentido de la vida. Ahora mismo, tú puedes sacar dinero y dar, y no amar. Tú puedes hacer sacrificio. De paso, la Biblia dice, si pusiera mi cuerpo para ser quemado y diere todas mis propiedades para dar a los pobres y no tengo que amor, eso indica que yo puedo hacer un gran sacrificio sin amar. Tú puedes hacer muchas cosas sin amar. Voy a hacer una pregunta ahora para los casados. ¿Pueden ustedes dar sin amar? Pregunta. Recuerda lo último que diste sin amar. Piénsalo. ¿Lo pensaste? Recuerda lo último que diste sin amar. ¿Lo pensaste? Dime si lo pensaste. Dime el último sacrificio que hiciste sin amar a esa persona. Dime lo último que te esforzaste sin amar. Pregunto otra vez. ¿Se puede dar sin amar? Bueno, tendré que repetirlo siempre. No. ¿Se puede dar sin amar? Sí. Claro que sí. Si diere todos mis bienes y si entregar mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, eso significa que yo puedo hacer todo sin que. Sin amor. Sí. Pero pregunta, ¿puedo amar sin dar? Tú puedes dar sin amar, pero es imposible amar y no dar. ¿Está clara la palabra? Diga si está clara la palabra. Si tú amas, si hay amor, los mayores sacrificios son nada. El dolor se hace placer. El darlo todo es como enriquecerse. Cuando tú amas, no hay nada que te parezca grande, no hay nada que te parezca esforzado, no hay nada que te parezca difícil, porque amas. Es imposible amar sin dar, es imposible amar sin entregarlo, pero es posible dar sin amar. Y yo quiero que pienses hoy en esta gran verdad, porque el concepto de Imago Dei implica que nosotros imitamos a Dios. Y Dios dio porque Él amó, de tal manera amó que dio. Él no dio para ver si amaba, Él amó y dio. Dios quiere que todo lo que hagamos sea por amor. Lo que hacemos sin amor no tiene valor. No tiene ningún valor. 1 Corintios 16, 14. ¿Qué dice? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo sea con qué? Con amor. 2 Corintios 5, 14. ¿Qué dice? Porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando estos. Vamos a leerlo que lo escuche en la calle y afuera. Porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. El amor de Cristo nos ¿qué?
nos impulsa, nos constriñe, nos motiva. Esta debe ser la razón de ser del cristiano, el amor. De modo que pregunta, la primera pregunta fue, ¿qué motivó el plan de salvación? La segunda pregunta es, ¿cuál? ¿Cuándo fue que Dios dio a su Hijo? Porque el texto dice que de tal manera amó Dios al mundo que hizo ¿qué? Que dio. La pregunta que quiero responder es, ¿cuándo fue ayer ese? ¿Cuándo? Ese dio, ese verbo se conjugó. Vamos a leer otra vez. Bueno, ese texto lo vamos a leer muchas veces, pero ahora quiero que lo lea con atención. Vamos a leer Juan 3, 14 al 16. Noten que es Juan 3, 16, pero con dos versículos anteriores. El 14 y el 15. ¿Cómo dice? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perfecto. Si nosotros leemos el texto con el texto anterior, dice, como Moisés levantó, ¿qué? La serpiente. Moisés tomó una serpiente, y esa serpiente levantada, ese palo donde fue levantada la serpiente, representaba otro palo. ¿Cuál era ese otro palo? La cruz. Como Moisés levantó una serpiente, el Hijo sería levantado, puesto en una cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y es que dice, porque de tal manera. Lo que indica que cuando el texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, se estaba refiriendo a la cruz. Pregunta, ¿cuándo Dios dio a su Hijo? En la cruz. Como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sí, en una cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y ahora Juan 3 dice, porque de tal manera, la gente no entiende la expresión de tal manera, porque el texto está diciendo, como Moisés lo hizo, así Jesús lo hizo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pues hablando de la cruz, para que todo aquel que en él crea, como en Israel, que todo aquel que miraba la serpiente no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces dice, porque de tal manera, o sea, de esta manera, de la manera como expliqué, ¿me doy a entender? De esa manera, muriendo en la cruz, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De modo que cuando Dios dio a su Hijo, según el contexto, ¿cuándo lo dio? En la cruz. Pero no es ese el único texto que nos habla. Juan 6:51, ¿qué dice? Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy ¿qué? El pan vivo. Yo soy el pan vivo, dijo Jesús, que descendió del cielo. ¿Qué más? Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La cual yo daré, mi carne. ¿Cuándo fue dada la carne? Cuando Jesús murió en la cruz. Mi pan es mi carne, que yo daré para la vida del mundo. ¿Cuándo fue el Hijo dado al mundo? En la cruz. ¿Hasta aquí está claro? Romanos 8:32. Romanos 8:32. ¿Qué dice? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Sino que lo que entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? En la cruz, Dios entregó a su Hijo. Lo entregó a morir. Pregunta, ¿cuándo Dios regaló a su Hijo? Cuando murió. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estarías tú dispuesto a dar a tu hijo para que lo maten? Y la Biblia dice, el que no escatimó
ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, lo dio a morir por mí. Pero ahora voy a explicar algo más. La entrega, cuando Dios dio a su Hijo, incluye la cruz, culmina en la cruz, pero no comienza en la cruz. Hay que ir un poquito más atrás. Si nosotros leemos Juan 3:16, pero en vez de leer los versículos anteriores, leemos el versículo que sigue. Vamos a ver Juan 3:16, pero ahora no con los dos versos anteriores, sino con el verso que sigue. Vamos a ver cuándo Dios dio a su Hijo. Juan 3:16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo tienen, ¿verdad? Pero ahora noten que dice el texto. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Note que el verbo dar y el verbo enviar son sinónimos. Dios dio a su Hijo y luego dice el verso 17, Dios envió. De modo que cuando Cristo se hizo hombre, fue el momento cuando Dios lo dio. Lo dio. Vamos a verlo más claro. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. No, te dice, un niño nos es que nacido. Cuando un hijo nos es dado. Dice, un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. ¿Cuándo fue el hijo dado? Cuando el niño fue nacido. De modo que Cristo no solo fue entregado en la cruz, antes de él morir, ya Dios lo había dado. ¿Cuándo lo dio? Cuando él nació. ¿Está clara la palabra? ¿Está clara la palabra? Cuando Jesús se hizo hombre, Dios dio a su Hijo. Hebreos 2:14. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre. ¿Los hijos participaron de qué? De carne y sangre. ¿Qué pasa entonces? De igual manera, él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo. Eso indica que Jesús participó de la misma sangre como nosotros participamos. En el mismo libro de Hebreos nos dice en los versículos 17 y 18, Hebreos 2, 17 y 18, noten qué dice. Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gracias. Cuando Jesús se hizo carne, piénselo, Dios cambió para siempre. Cuando Jesús se hizo carne, Dios cambió para siempre. Dios es espíritu, pero desde que Jesús se hizo carne, hay uno de los tres, Padre y Espíritu, que es carne. Y debía ser en todo semejante a nosotros. Por eso, en el cielo hay uno. Hay un Dios que se parece a mí. Como dice 1 Timoteo 2, 5 y 6. ¿Cómo dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Jesucristo cómo? Hombre. ¿El que está en el cielo es quién? Hombre. ¿Qué más? Quien se dio a sí mismo. ¿Cómo se dio a sí mismo? El rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Note, lo primero lo que estamos tratando de analizar, cuando Dios dio a su Hijo, y comenzamos al final. ¿Cuándo Dios dio a su Hijo? Cuando Él en la cruz entregó a su Hijo a morir.
Pero ahora hemos descubierto que antes de Jesús morir, cuando Jesús nació y se hizo ¿qué? Hombre, fue el momento cuando Dios ¿qué? Lo dio, porque desde ese momento el Hijo sería hombre para siempre. Por la eternidad, Jesús se parece a ti. Jesús siente lo que tú sientes porque es hombre. Dios se hizo hombre para sentir, para sufrir, para socorrerte en tu debilidad, porque Él también soportó tu debilidad. ¿Podemos ir un poquito más atrás? ¿Qué es lo que estamos tratando de descubrir? ¿Cuándo? En la antigüedad. ¿Cuándo? Primero la cruz, la encarnación, pero ahora vamos a ir más atrás. Para eso, El Dios eterno. quiero que vayamos al Evangelio según San Juan. Perdón. Tengo algunos textos más, perdón. Vamos a Colosenses 1:19. Lo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz, a vosotros también, aunque en otro tiempo estabais apartados y erais enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Hermanos, aquí habla la palabra clave, es la palabra reconciliar. En otras palabras, yo soy enemigo de Dios porque pequé, pero Dios se hace hombre. Que en ese hombre, dice, agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y Colosenses 2:9 dice, en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. De modo que en el cuerpo de Cristo Dios colocó toda la divinidad. Pero debido a que en Cristo estaba toda la humanidad, en el cuerpo de Cristo está todo Dios y todo hombre. Amén. En Cristo está todo lo que es Dios y todo lo que es ¿qué? Hombre. Por lo tanto, en Cristo, Dios y el hombre están reconciliados. Yo quiero hacer una pregunta. Es el ejemplo más grotesco que voy a poner alguna vez. Yo recuerdo en la universidad, ¿alguno ha vivido en un internado? ¿Alguno ha vivido en un internado? Ay, hermano, eso no me gusta. Yo recuerdo que en el internado sonaba la campana de levantarse y había que estar una hora al culto. Todo el mundo salía para el baño, a usar el baño al mismo tiempo. Y uno estaba en el baño y alguien te quería romper la puerta. ¡Dale rápido! Y recuerdo algo muy grotesco. Pero yo no voy a ensuciar tu mente para no ponerla sin la seguridad de que va a ser llena de algo sublime. Hermano y gente, yo no lo olvido. Alguien usando el baño y alguien entrar al baño mientras usted está usando el baño, eso no. Tiene que haber demasiada confianza para usted estar en un baño más de una persona. ¿Usted me entiende? Eso no cabe en la mente. Debo decirte, yo sé que eso te está dañando la mente ahora mismo, pero déjame, porque lo que te voy a decir es más grotesco todavía. La pecaminosidad del hombre, el pecado del hombre es lo más sucio en el universo. El pecado del hombre es el retrete, el baño, lo que usted le quiera poner, la letrina del universo. No sé si usted me entendió. Lo único que huele mal en el universo es este mundo. Y huele más que todo lo que usted se imaginó cuando yo hablaba
el cuarto de baño. Porque la santidad de Dios es más sublime que su sentido de higiene. Y su pecado es más terrible que su peor olor. ¿Usted me está captando? El hombre es putrefacto ante la santidad de Dios. Pero el Dios que me ama decidió no solo entrar a esta letrina, a este baño, a este retrete, a esta pocilga, a esta podredumbre. Él entró a mi propio cuerpo. Todo el pecado de la humanidad y toda la santidad del universo está en una sola persona. Dios compartió en Él, en Cristo, lo peor del universo y lo unió con lo mejor de su santidad. No sé si me doy a entender. ¿Tiene sentido? De modo que la próxima vez que usted entre al baño y esté alguien ocupado, que usted tenga que cerrar la puerta. Recuérdese que Dios, óigalo, no por un segundo, Dios se hizo hombre, se encadenó a la pudredumbre humana por la eternidad. Por eso no hay nada de ti, por sucio que sea, que no sea parte de Dios. Amén. Dios te acepta como eres, porque en Cristo lo peor de ti fue asumido en Él. Tus peores olores, tus peores acciones fueron asumidas en Cristo y unidas a la santidad de Dios. Hermano, gloria a Dios. ¿Está escuchando la palabra, hermano? Excúsenme los ejemplos, pero debería poner un peor ejemplo para que usted y yo entendamos lo tanto que nos ama Dios. Pero Dios no dio a Jesús solo cuando murió, no dio a Jesús cuando se hizo hombre. Dios dio a Jesús mucho antes. ¿Cuándo? Vamos a leer el libro de Romanos 1, 16, 25 y 26. Ya que fue confirmado según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ese misterio, ese plan de salvación fue diseñado desde tiempos como Antiguo. eternos, pero fue dado a conocer ahora. Lo que indica que cuando yo veo a Cristo muriendo en la cruz, Dios dio a Jesús, sí, pon un poco antes. Cuando yo veo a Cristo, que Jesús se encarna, dice no. Ahí fue cuando el misterio se dio a conocer. Pero fue dado ¿cuándo? Desde tiempos eternos. Tito 1:2. Tito 1:2. ¿Cómo dice Tito 1:2? O 1:3. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos. Y vamos más. Segunda Timoteo 1:9. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿Cuándo? Pero, ¿puedes repetir la última parte? La cual nos fue dada antes. La cual nos fue dada. Ahí está el verbo. Dar. ¿Cuándo fue dada? Pregunta entonces. ¿Cuándo fue que Dios dio a Jesús? De modo que la cruz, sí, ahí Dios lo dio. En encarnación, sí, es verdad. Pero ¿cuándo comenzó todo? Antes de la fundación. Hermanos, hasta aquí ha sido clara la palabra. Amén.
No digan amén, está clara la palabra. Recuerden que el objetivo no es que ustedes me entiendan, sino que entiendan la palabra. Fíjense de lo que yo digo. Pero si usted captó el mensaje de la palabra, eso va a ser poder en su vida, porque la palabra de Dios es poderosa. Pero ahora, con eso en mente, yo quiero hablarles de ese, ya que encontramos el origen. ¿Cuándo fue el origen del dar? A ver si yo entiendo, Antes de Dios dar, ¿qué hizo primero? ¿Y cuándo fue que Dios dio? Después de que amó. 3 veces. Muy bien. Si Dios dio en la cruz, eso indica que antes de la cruz Él me amó. Muy bien, pero yo quiero saber cuándo me amó Dios. Antes de la cruz. Pero si Él me dio cuando Jesús se hizo carne, Él me amó antes de que Jesús se haga que. Claro. Pero ¿cuándo fue que Él me dio a Jesús? Desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, ¿cuándo fue que Dios me amó? En la eternidad. Antes de la fundación del mundo. ¿Usted lo captó? Pero hay algo más. Pero para eso tenemos que profundizar un poco. Vamos a profundizar un poco. Yo quiero que recuerden estas 3 palabras. 3 palabras. Amado. Repiten. ¿Pueden repetir conmigo, por favor? Amado. Amado. Otra vez. Vamos. Amado. Amado. Dedicado. Dedicado. Preparado. Preparado. Podemos decirlo. Ahora, cuando diga 3, ustedes lo dicen amado, dedicado y preparado. 1, 2 y 3. Amado, dedicado y preparado. Sonó el coro. Jesús, esto es algo que quiero que capten. Vamos a remontarnos antes de la fundación del mundo. Con Jesús ocurrieron 3 cosas antes de la fundación del mundo. Fue amado, preparado. No me confundo. Amado, dedicado y preparado. Juan 17, 24. ¿Qué pasó con Jesús antes de la fundación del mundo? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pregunta, ¿desde cuándo es Jesús amado? Recuerden eso, ¿desde cuándo es Jesús amado? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el segundo punto? Dedicado. Para eso, yo quiero que leamos Juan 10, 22 y 23. Se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el espíritu de Salomón. ¿Qué se celebraba en Jerusalén? Había una fiesta. Bien, ¿pueden leer otra vez? Había una fiesta. ¿Cómo dice? Se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. ¿Qué fiesta? La dedicación. Esa fiesta en la Biblia no aparece. No aparece. La Biblia habla de los panes sin levadura, de la Pascua. La Biblia habla de la fiesta de la gavilla mecida, habla del Pentecostés, habla de la fiesta de las trompetas, del día de la expiación, habla de la fiesta de los tabernáculos. En Esther habla de la fiesta de Purim, que es una fiesta que se añadió luego, pero nunca te habla de la fiesta de dedicación. Esa fiesta se comenzó a celebrar en el periodo intertestamentario, es decir, entre el tiempo que terminó el Antiguo Testamento y el Nuevo. De modo que hubo un gobernador sirio, Antíoco Epífanes, que profanó el templo judío. Y la historia es interesante. Ocurrió un milagro. Durante el tiempo de la profanación,
esa es una historia, la luz del santuario nunca se apagó. Cuando pasó la guerra y pasó todo, la luz estaba encendida. Y desde ese momento, los judíos hasta hoy, esa es la fiesta que habla en el Nuevo Testamento, celebran la fiesta de la dedicación, Lazo, que hoy se llama Hanukkah, o fiesta de las luces. Para los que no saben, comienza este domingo 14. Este próximo domingo 14 es el primer día de Hanukkah, o fiesta de las luces. Es la fiesta que la Biblia le llama dedicación. Era la fiesta donde el santuario fue rededicado otra vez después de ser profanado. ¿Me van a entender? Sí, señor. Eso es importante. La fiesta de la dedicación. Era la fiesta de la dedicación. Y la Biblia hay que tener cada detalle. Porque, ¿por qué la Biblia dice que eso estaba pasando en la fiesta de la dedicación? Cuando el santuario fue dedicado a Dios. Por una razón. Porque Jesús dijo algo en esa fiesta. Juan capítulo 10, verso 36. Juan 10, 36. En la misma fiesta, ¿qué dijo Jesús? Decid vosotros, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo. Amén. Decid vosotros, tú blasfemas a quien el Padre santificó. Primero el Padre, ¿qué hizo? Santificó. ¿Y qué? Y envió al mundo, porque dije, soy hijo de Dios. Muy bien. No sé si usted notó algo. ¿Qué hizo el Padre con el Hijo? Lo santificó. Y lo envió. ¿Cuándo lo envió? ¿Primero o después de haberlo santificado? Después de haberlo santificado. Después. Eso indica que cuando Cristo fue enviado al mundo, antes de él llegar al mundo, en el cielo, él fue ¿qué? Santificado. Eso se llama, yo le dije que repitan tres cosas. Preparado. Amado, dedicado y preparado. Ese acto de santificar es cuando Cristo fue dedicado en el cielo. Eso no se habla. Pero hubo un momento en el cielo, antes de Cristo llegar al mundo, que según el texto él fue dedicado. Lo santificaron en el cielo, lo dedicaron. Me gusta porque Jesús dijo eso exactamente en la fiesta de la dedicación del templo. Antes de yo llegar al mundo, en el cielo hubo una ceremonia. ¿Cuántos estuvieron en la ordenación del pastor Kevin el sábado pasado? ¿No fue maravilloso? Fue dedicado a Dios. Antes de él ser enviado, ¿fue qué? La Biblia no te dice, pero el texto te dice que antes de ser enviado, fue dedicado. En el cielo Jesús fue dedicado. Primero fue ¿qué? Amado. Y luego fue dedicado. Pero para que entendamos lo que es dedicado, déjenme explicar esto. Eso lo he explicado con la palabra dedicado, eso lo explicar esto. Este nightstand lo vendieron donde? Ultimate Support. Ultimate Support. Esto suena a Amazon. No, esto no es Amazon. Bien hecho. Díganme si no. ¿Esto lo pudieron comprar una discoteca? ¿Ustedes no creen? No. Lo pudieron comprar una discoteca. Y ahora mismo tuviera alguien cantando música mundana. ¿Sí o no? Pero esto lo compró una iglesia. Este es el mismo micrófono, pero este micrófono está ¿qué? Dedicado. Dedicado significa que cuando lo hicieron, él podía ser usado para todo. Pero ahora que es dedicado, se limita a una sola función. Es dedicado. Jesús fue dedicado en el cielo. Hermanos, yo quiero que entiendan eso. Porque hubo un momento en el cielo donde Jesús fue limitado a una sola función. Y ahorita quiero explicar esto. ¿A qué se refiere esto? Voy al libro de Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o sean dominios, sean principados o sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él.
Pregunta. ¿Qué fue creado por Cristo? Todo. ¿Para quién fue creado todo? ¿Por qué fue creado todo? Por él. En Él fue creado todo. Todo fue creado por Él y para Él. Los ángeles, ¿para quién fueron creados? Para Cristo. ¿Por quién fueron creados? Por Él. ¿En quién fueron creados? En él. Cristo es todo. Ahora yo quiero que me capte esto. Todo el universo fue creado por Cristo. Déjenme explicarle esto. A mí no me gusta predicar esto porque yo no quiero ofender a los ángeles que están aquí, porque hay ángeles que me cuidan. Y ellos a veces me tienen envidia. Como te tienen envidia a ti. ¿Por qué? Porque hay privilegios que tú tienes que ellos no tienen. Cristo fue el creador del universo entero. Todo era para Cristo. Ahora, el texto dice que Jesús fue dedicado. Eso indica que Jesús se desliga del universo y ahora se centra en ti. No sé si tú lo estás entendiendo. Jesús antes creó ángeles. Todo existía por Él y para Él y en Él. Pero en el momento de dedicación, la misión de Jesús se centró en una sola misión, en una sola persona, en los hombres. Amén. Su misión, que tiene que ver con los ángeles, con el universo, ahora está centrado en ti. Jesús vive para ti. Amén. Pero hay algo más. Hebreos 1.14 dice algo especial. ¿Cómo dice Hebreos 1.14? No son todos los espíritus ministradores. Otra vez. No son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Enviados para qué? Bueno, una vez en una iglesia hice este ejemplo y lo quiero repetir. Imagínense, déjenme ver. ¿Qué ejemplo pongo? Imagínense, les voy a pedir demasiado de su imaginación. Imagínense que yo quiero ver todas las mujeres levantando su mano, por favor. Imagínense que ustedes son señoritas que no están casadas. ¿Se imaginaron? Por eso dije que estoy pidiendo demasiado. ¿Se imaginaron? Ahora imagínense que el hombre que a usted le gusta, piense. No necesariamente fue como el loco que se casó. Piense como usted era señorita. ¿Usted pensó? Dice Abner que tú estás pensando en él. No peleen conmigo, piense conmigo. Pelee con lo que usted está pensando, que usted sabe que tengo razón. Usted no se ha casado, pero a usted le gusta uno. Pero ahora diga esto. Ese hombre que a usted le gusta, usted da la vida por él. Ahora diga esto. Tienen como 20 Miss Universo que están enamoradas de él. Ahora usted me entendió el problema. La mujer más linda del lugar da la vida por el hombre que a usted le gusta. Y una amiga le dice, te tengo que contar un secreto. Porque como somos amigas, nunca acepten, no acepten secretos. Esos secretos son las amigas para ganarte la vida. Cuando la amiga sabe que a ti te gusta, para que tú le dices, mira, ayúdame con fulano, a mí me gusta, es para quitarte del medio. Eso no, a mí no me importa tu secreto. No me interesa. La mujer más linda, y viene otra mujer más linda, y otra mujer más linda, y tú dices, Dios mío, yo soy la más fea. Este hombre
arrodillan, no me arrodillen porque después no me puedo parar. Se arrodilla un día y dice, yo me dedico a ti. Yo solo existo para ti. Mi amor, todo mi amor es para ti. ¿Tú no lo crees? Se casan. Y dice él, para que no tengas que hacer nada, yo he contratado a un grupo de sirvientas para que una cocine, para que una te limpie las uñas, para que una hasta te levante la mano. Y tú dices, ok. Y cuando tú dices, ¿dónde está la sirvienta? Tú ves este desfile de Miss Universo, que son tus sirvientas, que todas las mujeres que tú creías que eran más buenas que tú, él las puso como sirvientas tuyas. Ustedes captó el ejemplo. El universo vive para Cristo. Los ángeles aman a Cristo. Los seres, serafines, querubines dan la vida por Cristo. Pero Cristo, lo peor del universo, dijo, yo me dedico a ellos. Y ahora los ángeles, dice, son puestos al servicio. Todo el que ama a Cristo en el universo trabaja para mí. Trabaja para ti. Dios puso los seres santos, bellos, sublimes, imperfectos a servirte a ti. Te ama Jesús. Amén. Amor eterno, amén. ¿No es algo grande, hermano? Ahora usted entiende por qué mis ángeles están celosos. Porque ellos aman al que da su vida por mí. Ellos aman a Cristo. Cristo murió por mí. Yo nunca quiero que tú sientas que no eres amado, que no eres amada. Lo más sublime en los cielos te ama y se dedicó a ti. Fue dedicado para ti. ¿Está clara la palabra? Yo trato de poner ejemplos. Mi capacidad retórica y de elocuencia nunca llegarán a ser lo suficiente para describir lo que la palabra quiere transmitir. Tan solo inténtenlo, tendrán un intento, pero me siento muy amado por Dios hoy. Jesús fue amado. ¿Qué fue Jesús? Amado. Dios lo amó desde antes de la fundación del mundo. Segundo, Jesús fue dedicado ¿a quién? A nosotros. A ti. ¿Tú te acuerdas cuando una boda? En la boda hay una partecita que no le gusta mucho a los gente. Y olvidando a todas las demás. Y olvidando a todas las demás, promete ser fiel solo a ella hasta que la muerte lo separe. Y nos dice cuándo se muere. Jesús, en ese momento de dedicación, tuvo que decir, olvidando al universo entero, me dedico solo a lo más sucio y pecador, a ti. Porque Dios arriesgó todo por ti. Dios te ama demasiado. Dígame si es clara la palabra. Hermano, no es solo la palabra que ha sido leída. No estaba el Espíritu Santo diciéndote cositas en el corazón. Como yo estoy predicando y a mí me está diciendo él, me seres amado. Gloria a Dios. Pero no solo Jesús fue amado, dedicado, él también fue ¿qué? Preparado. Vamos a 1 de Pedro 1:20. ¿Cómo dice? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no son cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él a la verdad
verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros. Gracias, dice que fue dedicado antes de qué? De la fundación del mundo. Pero ahí dice una expresión, dice que fue sin mancha, sin mancha, sin mancha, Mancha y sin contaminación. ok. Oiga eso. En el cielo, después que Jesús fue amado, después que Él fue dedicado a ti, ahora pasó el tercer proceso. Todo eso fue antes de venir a la tierra. El proceso, le vamos a llamar eso de preparado, pero eso se le llama perfección potencial. ¿Cómo se llama? Perfección potencial. Pero potencial no significa probable, sino potencial de potencialidad, no de probabilidad, ¿no? Potencialidad. Captamos la palabra potencialidad. Potencialidad es, déjenme olvidar eso, déjenme ponerlo de otra manera. Jesús en el cielo, me permitirán, ahorita lo vamos a entender mejor, pero no me voy a ir a la teoría porque es muy tarde para ponerme a hablar de cuestiones de filosofía, pero Jesús en el cielo fue dedicado como un cordero sin mancha y sin... En el cielo Jesús tuvo que, déjame ponerlo así, como Él iba a ser hombre, Él tenía que decidir qué hombre Él sería. Él tenía que decidir antes de venir qué tipo de hombre Él sería. De modo que, ok, porque Él nunca había sido hombre, era Dios. Dice, vas a ser hombre. ¿Qué hombre? Entonces, la divinidad dibujó un hombre santo, sin mancha y sin qué. Ok. Ese hombre fue preparado antes de venir. ¿Captamos el punto? Jesús, cuando tú llegues a la tierra, tú tienes que llegar a ser este hombre que nosotros estamos diseñando. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? En ese hombre, diseñado en el cielo, estaba todo lo que un ser humano podría llegar a ser. Déjame ponértelo así. Ese podría... Si yo soy una persona perfecta hoy, perfecta, imagínate que tú eres perfecto, perfecto en todos los sentidos, santidad física, mental y espiritualmente. ¿Te lo imaginas tú perfecto? Pero ahora imagínate que tú mañana eres al doble de perfecto que hoy. ¿Tú puedes multiplicar perfección por perfección? No, difícil. Piénsalo. No. Digamos que hoy, oiga esto. Ay, hermano, yo soy perfecto. La santidad suprema la tengo. La perfección suprema la tengo. Pero mañana soy al doble de perfecto que hoy. Usted ya le rompió la cabeza, ¿verdad? Sí, claro. Y pasado mañana al doble de lo que era ayer. Imagínense un ser perfecto que pase la eternidad duplicando su perfección eternamente. Imagínense lo que es esa perfección. ¿Usted se está imaginando lo que es ese nivel de perfección? La perfección multiplicada por el infinito. Jesús, antes de venir, fue amado, dedicado y preparado. ¿Qué fue ese hombre que fue diseñado en el cielo? El hombre absolutamente perfecto, que es todo lo que un hombre podría ser si pasa la eternidad siendo perfecto y multiplicando su perfección ad infinitum, por el infinito. ¿Lo captamos? ¿Lo captamos? Sí. Romanos 8.3, esa santidad en el cielo fue dedicada para nosotros. Y Romanos 8.3 dice que fue dedicado en carne de pecado. ¿Nos puede hablar un poquito en base
sería Romanos 8:3, lo que es imposible para él por cuanto era débil por la carne, Dios envió su semejanza de carne de pecado, tiene que ver con la encarnación. Cuando él se hizo hombre, él se metió en la carne tuya. No está hablando de su santidad. No, dice, lo que era imposible para la ley, Romanos 8:3, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, está hablando de la encarnación. En la encarnación, ¿verdad? Lo envió. Porque todo lo que estamos hablando es antes de él enviarse. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Cuál era la carne de pecado? La tuya. Él mandó a su Hijo como tú. En la carne tuya y mía. ¿Me doy a entender? Porque nació de mujer. Pero antes de venir, Jesús, el hombre que fue diseñado para venir, era el hombre infinitamente perfecto. ¿Captamos el punto? El infinitamente perfecto. Diga usted, Victoria. Ese fue el diseño que hablamos de Isaías 57. ¿Qué dice Isaías 57 específicamente? Dice que fue hecho sin ninguna gracia. No, eso es Isaías 53:3. Dice, no hay en él parecer ni hermosura, verlo vemos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Isaías 53:3. Isaías 53:3, como Romanos 8:3, está hablando del hombre Jesús. Que como hombre iba a ser alguien que tú ibas a ver, que él viene ese hombrecito ahí. Verlo vemos, pero sin atractivo para que lo deseamos. Estamos hablando de Jesús antes de... Hermano, a mí me encanta esta intervención porque diga que estamos aquí. El misterio de la piedad. El misterio de la piedad. De Timoteo 3:16. Sí. Jesús fue 3 cosas, recuerden. Amado y preparado. Y todo eso fue antes de él venir. Me has amado, le dice aquí en Romanos 17, desde antes de la fundación del mundo. Al que el Padre dedicó y envió al mundo, le dio amar en Juan 10:36. Y ahora estamos hablando de lo tercero, la preparación. Primero de Pedro dice que desde antes de la fundación del mundo, sin mancha y sin contaminación, Jesús fue preparado. El hombre que él llegaría a ser fue diseñado en el cielo. Él no vino a la tierra a ver qué hombre sería. Ese diseño, esa maqueta fue diseñada en el cielo. ¿Qué hombre tú serías? Y ese hombre que Jesús sería es lo que un hombre podría ser si pasara toda la eternidad siendo perfecto. ¿Tiene sentido? La perfección infinita. Con eso en mente, esa preparación. Ahora vamos, y con eso yo sé que, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Ahora vamos a volver a leer Juan 16:24 y 26. Porque vamos a notar, oigan esto, que las 3 cosas que Jesús pasó con Jesús antes de venir, quieren pasar contigo en el momento. Jesús fue amado, dedicado y preparado. Ahora oigan esto. Vamos a leer otra vez Juan 17:24. Saltamos el 25 y leemos el 26. Aquí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Pregunta, ¿cuándo amó Dios a Jesús? Muy bien, seguimos leyendo el verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Para que el amor con que me has amado a mí esté. Pregunta, cuando Dios amó a Jesús antes de la fundación del mundo, ¿a quién estaba amando? A ti. Me has amado desde antes de la fundación del mundo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo esté en ellos. Amén. Todo el que tiene a Jesús es amado por el Dios que desde la eternidad ama a Jesús. Amén. Eres amado. Eres amado desde la eternidad. Por eso Jeremías 31:3 dice,
Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi... ¿Con amor qué? Lo citaste ahorita. Con amor eterno. Dios te ama desde la eternidad. Con amor eterno te he amado. Pregunta, lo primero que Dios hizo con Jesús fue amarlo. ¿Y a ti? Te amó. ¿Qué fue lo segundo que Dios hizo con Jesús? Lo dedicó. Ahora dice Efesios 1:4. Lo vamos a leer 2 veces. Efesios 1:4. ¿Cómo dice? Asimismo, nos escogió. ¿Cuándo nos escogió Dios? En él desde antes de la fundación del mundo. ¿Pueden leerlo otra vez? Asimismo, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que no fuésemos santos y Otra vez. Asimismo, nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice, ¿cuándo nos escogió Dios? ¿Cuándo nos escogió Dios? Pregunta, ¿tú crees que fue alguien que te predicó? No. Cuando Dios... Gracias. Ahora soy yo que quiero sudar. Siempre ando compañero por no sé. Cuando Dios amó a Jesús, te amó a ti. Amén. Me has amado desde antes de la fundación del mundo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Luego Jesús fue dedicado, y ahí dice el texto, me escogió antes de la fundación. En el momento cuando Dios escogió a Jesús, te estaba escogiendo a ti. A ti. Específicamente a ti. ¿Está clara la palabra? Lo tercero que pasó con Jesús, ¿qué fue? La preparación. ¿Fue qué? Preparado. Fue sin mancha y sin contaminación. Un cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice Efesios 1:4? Otra vez. Asimismo nos escogió él desde antes de la fundación. Otra vez. Asimismo nos escogió. No, otra. Vamos al paso, cámara. Yo sé que con Fabiola se está nervioso. Pero vamos a leerlo aquí, al pasito. Asimismo nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha. ¿En algún momento hemos leído eso aquí? En 1 de Pedro leemos que Cristo fue escogido para ser santo y sin mancha. Pero ahora no está diciendo de Cristo, está diciendo que también yo fui escogido para ser santo. Ok, déjame ponerlo de esta manera. Jesús fue amado antes de la fundación del mundo. Yo fui amado antes de la fundación del mundo. Cuando Dios amó a Jesús, estaba amando a todo el que estaba en Jesús. Jesús fue dedicado, separado. En ese mismo momento, dice Efesios 1:4, nos escogió en Cristo. Cuando escogió a Cristo, te escogió a ti. Primera de Pedro dice que Jesús fue preparado como santo y sin mancha. Y aquí dice que en Cristo nos hizo santos y sin mancha antes de la fundación del mundo. De modo, hermano, déjame ponértelo así. La santidad que tú esperas, ya Dios la vio cuando santificó a Jesús antes de enviarte al mundo. No sé si me doy a entender. Dígame si me doy a entender. Tú estás batallando contra el pecado. Ya Dios te vio antes, porque cuando Él amó a Cristo, te amó a ti. Cuando separó a Cristo, te separó a ti. Cuando preparó a Cristo, te preparó a ti. Amén. Romanos 8:29, ¿qué dice? Porque a los que antes conoció también los predestinó. Fabiola, no, está bien leído, pero solo quiero que lo leamos a cámara lenta. Y yo también me quiero sentar. Porque a los que antes conoció. A los que antes conoció. También los predestinó. Los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Muy bien. Yo soy predestinado ¿a qué? A ser hecho conforme
a la imagen del Hijo. ¿Ustedes también? ¿Ustedes se acuerdan? Ay, esto me emociona. Lo peor es un predicador emocionado después de la una. Y usted con hambre. Eso es peligroso. Pero mi emoción está casi agotándose. No se preocupe. Jesús fue amado y yo fui amado. Jesús fue delicado, fue delicado. Yo creo que hablamos, si fue aquí que hablamos, de que Jesús fue preparado, es decir, hubo un diseño. La Biblia le llama a ese diseño imagen, una maqueta, un plan de lo que sería un hombre perfecto a la potencialidad, al infinito. Cuando Dios me amó, cuando Dios me escogió, Él me preparó para que sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. Déjame decirte una cosa. Te digo por qué Dios te va a dar vida eterna. Porque toda la vida en esta tierra no basta para multiplicar las perfecciones que Dios tiene para ti. Déjame ponerlo de otra manera. Si Cristo viene hoy, yo seré transformado, ¿sí o no? ¿Tú te imaginas que dentro de 1.000.000 de años yo en el cielo seré el mismo que era cuando Cristo vino? Si hoy yo crezco de gloria en gloria, la eternidad es porque ¿usted sabe lo que es infinito? Mi Dios es perfectamente infinito, lo que indica que si yo paso la eternidad siendo perfecto cada día al infinito, multiplicándolo por el infinito, nunca llegaría a ser perfecto como Dios. Por eso, Dios me da vida eterna para que pase la eternidad tratando de alcanzar su perfección infinita. Jesús, como hombre, es la perfección infinita de Dios. Y ahora dice, para que yo sea conforme a la imagen de su Hijo, la maqueta, el plan que Dios diseñó del hombre perfecto, eso soy yo cuando acepto a Cristo y lo continuaré siendo, creciendo de gloria en gloria, de gracia en gracia, y por la eternidad, cuando yo crea que mi perfección ya revienta de mí, me daré cuenta que solo estoy comenzando la eternidad, alcanzando, rascando un poquito de la santidad del Dios perfectamente santo. ¿Ha sido claro? Todo lo que quiero decir, hermano, es que tú estás aquí con problemas emocionales, con problemas sociales, económicos, de salud. Nadie sabe la lucha que tú estás llevando para estar aquí ahora mismo. Pero yo quiero que tú sepas que tu vida comenzó en la eternidad y continuará por la eternidad. Que tú eres eternamente amado y continuarás eternamente amado. Que tus defectos no son el fin de tu historia, son un proceso en el camino de ser conforme a la imagen de su Hijo. Yo no sé si eso te motiva hoy, pero esa fue la palabra que Dios me dio para entregarte hoy. Amén. Podemos leer juntos un texto que lo hemos leído ya 3 veces. No es Juan 3:16. Es Efesios 1, 3 y 4. ¿Pueden ir conmigo? Pero ahora yo quiero que lo busquen ustedes. Y con eso les voy a decir. Por favor, no te pongas a mirar esas cosas que nos besan. Eso no hay que mirarlo. Efesios 1, 3 y 4. Me dicen, Efesios 1, 3 y 4. Me dicen cuando lo tienen. Ahora no quiero, ellos no lo van a leer, es usted que lo van a leer. ¿Cómo? Nosotros lo vamos a leer ahora. Bien, Jesús fue. Recuerda, no, perdón. Cuando lo tengan, me dicen. ¿Me dicen? Jesús fue amado. Eso indica
indica, y todo eso fue antes de la fundación de qué? Eso indica que antes de la fundación del mundo yo también fui amado, declarado, preparado. Lo que yo seré, ya lo soy, porque siempre he sido en Cristo. ¿Tiene sentido? ¿Tienen Efesios 1, 3 y 4? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Efesios 1, 4 y 5, perdón. Pero ya que me equivoqué, déjame ponerlo así. No porque está bonito el 3. Efesios 1, 3 al 5. ¿Lo tenemos? Me avisan. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Tú eres bendecido no por lo que Dios va a hacer contigo, sino por lo que ya hizo. ¿Está claro? Verso 4. ¿Cómo me quería quitar ese versículo? Verso 4. Según nos escogió en él. Bien, yo quiero que vayamos viendo. Aunque no está en orden, escogió se refiere al proceso de dedicación. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para ser santos sin mancha. Ese es el proceso de preparación. Para ser santos sin mancha delante de Él en amor. Ese es cuando Dios quiere. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tal vez no entendiste el sermón de hoy. Te voy a confesar un secreto que tampoco. Yo no sé por qué Dios me ama, pero sé que me ama. No entiendo cómo Él me escogió. Yo sé que me escogió. No sé cómo es que Él me ve en Cristo perfecto y santo. Yo no sé cómo. Pero en Cristo soy sin mancha y sin contaminación. No solo tal vez no lo entiendo, no lo entiendes. Tal vez dices, pero ¿por qué? ¿Saben que esa es la gran pregunta? Cuando uno siente el amor de Dios, cuando uno siente por qué el ser más santo en el universo se fijó en mí, lo peor, en lo más profundo hay una pregunta: ¿por qué, Señor? Y la respuesta es simple: por el puro afecto. ¿Están leyendo la última parte? Por el puro de su, en otras palabras, porque eso es exactamente lo que Dios siempre quiso. Y ese es el plan de Dios para ti. El puro afecto de la voluntad divina es amarte eternamente, escogerte desde siempre, para que seas perfecto para siempre. Que la paz de Dios sea contigo. Amén. Amén. Gloria a Dios, queridos hermanos. Nos sentimos bendecidos, ¿verdad?, por este precioso tema que ha tocado nuestros corazones. Sigamos honrando y glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial. Antes de irnos, queridos hermanos, vamos a hacer una oración, ¿les parece? Sí, Señor. Están invitados
Están invitados todos, por favor, al basement donde va a haber unos alimentos preparados para ustedes. Así que oramos.